Hola con todos. A partir de este video he creado ya aquí en el tablero todas algunas, espero que estén todas, las tareas que vamos a ir completando a lo largo de los videos restantes. ¿Sí? Entonces en cada video vamos a ir completando una o varias de estas tareas. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nuestro backlog ya completo y en cada video voy a ir pasando, si vamos a hacerlo como que cada video va a ser un sprint. Entonces en este sprint, en este video, nos vamos a enfocar en la creación del modelo de la entidad article. Entonces primero, bueno, vamos a ver el proyecto que vamos a crear y las entidades que están involucradas y bueno, el resto de, de tareas que tenemos, ¿sí? Entonces, este es el sprint en el que vamos a trabajar, entonces yo me lo voy a asignar aquí y normalmente pues, bueno, en este caso es una tarea nueva y le podemos dar una estimación. Voy a tratar de que los videos sean cortos, ¿sí? Con tareas sencillas. Vamos a darle un 2 de estimación. Y lo que nos faltaría es crear aquí un milestone. El sprint 0 ya lo cumplimos, que era el tema de configuraciones básicas, pero tenemos que crear un nuevo sprint, ¿sí? Entonces vamos a crear un sprint 1, ¿sí? Que va a ser este que lo vamos a trabajar y vamos a decir que lo voy a empezar hoy, que es martes 7, y lo voy a terminar, y no me deja terminarlo hoy mismo, entonces vamos a suponer que lo vamos a terminar en un día, ¿sí? Entonces creo el milestone sprint 1 y luego aquí le puedo setear el milestone 1 a esta tarea, ¿sí? Para irlo trabajando de esa forma. Lo que vamos a ver en este video es ya el inicio del proyecto. Lo que vamos a hacer es desarrollar un blog donde los usuarios podrán leer artículos escritos por otros usuarios, van a poder registrarse e iniciar sesión para escribir sus propios artículos o comentar sobre los artículos de otros usuarios, ¿sí? Las entidades que conformarán el sistema son estas que mostró aquí. Vamos a tener una entidad articles, una entidad users y una entidad comments, y cada uno con los atributos que vemos aquí, ¿sí? Entonces más o menos el modelo de la base de datos que vamos a crear es este aquí: usuarios, artículos y comentarios, ¿sí? Entonces un usuario puede escribir varios artículos, ¿sí? Tenemos una relación de uno a muchos, de usuario a artículos, ¿sí? Y los artículos, ¿sí? Un artículo puede recibir varios comentarios, ¿sí? Entonces una relación de uno a muchos, de artículos a comentarios, y un usuario puede escribir varios artículos, varios comentarios, perdón. Entonces tenemos una relación también de uno a muchos entre usuarios y comentarios. Entonces aquí, para los que son nuevos, digamos, en todo lo que son las bases de datos, siempre es importante saber cómo se establecen las claves foráneas, ¿sí? Hay muchos que cometen errores en el paso de las claves foráneas. Entonces, lo que hay que tener claro es que la clave foránea pasa siempre de la entidad, que va de uno a muchos, ¿sí? Entonces, un usuario puede escribir varios comentarios, ¿sí? Digamos, varios artículos, perdón. Entonces, un usuario puede escribir varios artículos y un artículo es escrito por un solo usuario, ¿sí? Entonces, tenemos una relación de uno a muchos en esta dirección y de uno a uno en esta dirección, ¿sí? Entonces, el ID de uno pasa a muchos acá. Entonces, tenemos en articles
el user ID como clave foránea. ¿Sí? Lo mismo pasa entre artículo y comentario. ¿Sí? Un artículo puede tener varios comentarios, ¿sí? Pero un comentario va a pertenecer a un solo artículo. Entonces, de igual forma, ¿sí? Tenemos una relación de uno a muchos hacia aquí y de uno a uno hacia acá. Entonces, el ID de uno pasa a muchos. Tenemos en comentarios el article ID, ¿sí? Y exactamente lo mismo pasa entre usuarios y comentarios, ¿sí? Un usuario puede escribir varios comentarios, ¿sí? Un comentario pertenece a un solo usuario, ¿sí? Entonces, de igual forma, el ID de usuarios pasa al comentarios. Entonces, de esta forma podemos saber qué usuario escribió este comentario, ¿sí? Este artículo, perdón, nuevamente, qué usuario escribió este artículo, ¿sí? Luego, a qué artículo pertenece este comentario, ¿sí? Y qué usuario escribió este comentario, ¿sí? Entonces, un comentario pertenece a un usuario y a un artículo. Por eso es que tenemos aquí el ID del artículo y el ID del usuario, ¿sí? Entonces, este es el modelo de base que vamos a estar desarrollando en nuestra API con Laravel. Entonces, vamos a pasar ya a la creación del modelo Article. Vamos a empezar primero con Article. El modelo Users ya viene creado por defecto en el framework, entonces no hace falta que lo creemos. Y vamos a trabajar inicialmente solamente con el modelo Article y luego vamos a incluir el modelo Comments, ¿sí? Más adelante. Entonces, el comando para crear un modelo es este que tenemos aquí, ¿sí? PHP artisan make model, el nombre del modelo que vamos a crear, en este caso article, siempre con mayúscula, -m. El parámetro -m lo que hace es crear la migración también para este modelo. Entonces no solamente va a crear el modelo, sino que también va a crear la migración, ¿sí? Laravel utiliza el ORM que se llama Eloquent. ¿Sí? ORM son las siglas de Object Relational Mapping, ¿sí? O mapeo de objeto relacional. Y lo que hace un ORM es relacionar los objetos, las entidades que vamos a tener en nuestro código, ¿sí? en nuestro framework, y eso relacionarlo con una entidad en la base de datos, ¿sí? Entonces, de igual forma, tenemos la referencia aquí a la documentación oficial de Laravel para ver más detalles. Yo aquí incluyo solamente las partes más relevantes para esta serie de videos, ¿sí? Entonces, para crear el, el modelo, ¿sí? Simplemente ejecutamos el comando php artisan make model article -m, ¿sí? Entonces nos crea el modelo y fíjense, nos crea también la migración, ¿sí? Y la migración siempre le da un nombre, ¿no es cierto?, con la fecha en la que se creó y además un nombre descriptivo, ¿sí? Create articles table, ¿sí? Entonces, crear la tabla para articles. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos acá ahora en en el directorio app, ¿sí? Vemos que tenemos ya creado nuestro modelo article, ¿sí? Bueno, está vacío por ahora. Y además en el directorio database migraciones tenemos ahora la migración para articles, ¿sí? Entonces se creó el modelo y se creó la migración, ¿sí? Bien, entonces la migración, ¿sí? Hay partes que hay que explicar en lo que es una migración. Primero, una migración lo que hace es ayudarnos a crear,
¿sí? A pasar lo que tenemos ya en nuestro framework, en nuestro código, y representarlo ya directamente en la base de datos, ¿sí? Entonces, nuestra migración para la creación de la tabla de articles tiene, sí, siempre las migraciones van a tener por defecto un método up y un método down, ¿sí? Entonces, sí, aquí está un ejemplo, es el mismo código. Entonces aquí un poco explico brevemente para qué sirven cada una de las partes de esta migración, ¿sí? Entonces up y down son los métodos que corren cuando se hace la migración, ¿sí? Entonces cuando se ejecuta la migración, corre el método up. Y Laravel también nos da, o Eloquent en este caso, nos da la opción de hacer el rollback, ¿sí? Como deshacer esa migración, y ahí es cuando se ejecuta el método down, ¿sí? Entonces lo que hace el método down es ejecutar este método drop if exist la tabla articles de la base de datos, ¿sí? Luego tenemos sí, en la creación del esquema, ¿sí? En app, cuando ejecutamos la migración, lo que hace es crear la tabla articles con los campos. Por defecto van a ser, le pone como big increment, ¿sí? Para que sea un campo entero, auto increment, ¿sí? Que va a ser el ID, ¿sí? Y además utiliza el método table timestamps, que lo que hace es crearnos los campos created at y updated at, ¿sí? Que van a manejar automáticamente la fecha del servidor cuando se crea un registro en la tabla articles, y el updated at se va a modificar automáticamente con la fecha actual del servidor cuando se actualiza ese registro en la base de datos, ¿sí? Entonces, este timestamps lo que hace es crear esos dos atributos en la tabla. Lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Esto de igual forma está explicado aquí a detalle cada una de las partes de la migración. ¿Bien? Ahora vamos a agregar dos campos a nuestra migración, ¿sí? Que van a ser el título y el cuerpo del artículo, ¿sí? Vamos a empezar con estos dos atributos, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciéndole en este caso es que a la tabla le vamos a añadir un campo string, lo llamamos aquí en el código. En la base de datos se va a representar como un varchar, ¿sí? En cambio, el text, ¿sí? Que es el cuerpo del artículo, se va a representar en la base de datos como un campo text, ¿sí? Entonces, con eso, si vamos a ejecutar esta migración, para ejecutar la migración utilizamos el comando php artisan migrate, ¿sí? Entonces, ejecutamos el comando y por aquí nos da un error que nos dice que no existe la base de datos. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear primero nuestra base de datos. ¿Sí? Entonces vamos al MySQL y creamos una base de datos. La base de datos le habíamos puesto como nombre blog, perdón, acá, blog, ¿sí? Y le damos en crear. Entonces, ¿por qué le llamo blog? Porque en nuestro archivo de configuración, ¿sí? Le habíamos dado el nombre de blog, ¿sí? Entonces por eso aquí nos dice que la base de datos blog no existe, entonces tenemos que primero crearla. Entonces ahora sí, una vez que ya existe la base de datos, podemos realizar la migración, ¿sí? Entonces fíjense cómo crea ya satisfactoriamente todas las migraciones que existen, incluyendo la tabla users, la tabla para recuperación de contraseñas de los usuarios
y la tabla de articles que acabamos de crear, ¿sí? El modelo que acabamos de crear. Algo que hay que destacar es que el modelo siempre va a estar en singular, ¿sí? Entonces article, y la migración va a ser siempre en plural, articles, ¿sí? Entonces la tabla que se va a crear en la base de datos va a ser articles, ¿sí? En plural. Entonces, si ahora actualizamos aquí y vamos a la tabla blog, ¿sí? A la base de datos blog, entonces tenemos ya creado aquí, ¿sí? Nuestra tabla articles. Tiene el ID, que ya es una primary key, ¿sí? Con big int, es un auto increment, ¿sí? El título, que es un varchar, el body, que es un text, y los campos timestamp, created at y updated at, ¿sí? Entonces se refleja exactamente lo que tenemos aquí en nuestra migración de nuestra tabla articles, ¿sí? Entonces con eso ejecutamos la migración. Tengan en cuenta que para ejecutar la migración tiene que existir ya la base de datos ¿sí? en MySQL. Nos falta por ahora entonces editar nuestro modelo, ¿sí? Y le vamos a indicar, ¿sí? A través del atributo fillable, que los campos title y body pueden ser llenados mediante la interacción con el usuario, ya sea a través de formularios o a través de las peticiones post de nuestro API. Entonces simplemente en nuestro modelo, ¿sí? Que es una clase que extiende a model, ¿sí? ¿De dónde viene esta clase model? Es el model que viene de Eloquent, que es el ORM que maneja la interacción entre nuestro código y la base de datos, ¿sí? Entonces, este atributo fillable, ¿sí? Es heredado en realidad de model, ¿sí? Y aquí le decimos que los campos title y body pueden ser llenados a través de como decía, de un formulario o de las peticiones post a través de la base de datos, ¿sí? de la API que estamos creando. Así como tenemos el atributo fillable para indicar cuáles son los campos que pueden ser editados o llenados. También tenemos otro atributo que es worded, que lo que hace es evitar, ¿sí? O proteger algunos campos para evitar que sean llenados, ¿sí? Por el usuario. Entonces, hasta aquí tenemos este video, ¿sí? De la creación de un modelo, ¿sí? Y la creación de la migración de ese modelo. Entonces ahora lo que nos queda es subir estos cambios que hemos hecho a el GitHub, ¿sí? Entonces estamos trabajando en esta tarea actualmente. Y aquí, entonces antes de subirlo, ¿sí? Aquí seguimos en nuestra rama dev, pero lo que vamos a hacer es crear una rama, ¿sí? Entonces 3, ¿sí? Indicando que es la tarea 3 en la que estamos trabajando, y el nombre de la rama le vamos a poner modelo article. ¿Sí? Este es el nombre de nuestra rama en la que vamos a trabajar. Entonces ahora sí estamos ya en nuestra rama 3, modelo article. ¿Sí? Si hacemos un git status, vemos los cambios que hemos realizado, la creación de nuestro modelo y la creación de nuestra migración. Entonces git add punto, vamos a añadir estos cambios, git commit -m, numeral 3 es el número de nuestra tarea en la que estamos trabajando, ¿sí? Y le vamos a dar modelo article
y migración, ¿sí? Ese es el título de nuestro commit. Y luego hacemos git push origin 3 modelo article, ¿sí? Entonces vamos a hacer el push de nuestra rama local 3 modelo article a una rama remota en el GitHub, ¿sí? Entonces subimos esto. Entonces se sube correctamente, le damos clic en el link para crear nuestro pull request. ¿Sí? Nos presenta ya el título del pull request que hemos puesto. Conectamos el pull request con la tarea 3. Entonces seleccionamos la tarea y sí, creamos el pull request. En este caso soy el único desarrollador en el proyecto, entonces no hace falta que asigne un revisor para este pull request, ¿sí? Aquí podemos ver los cambios que hemos hecho. Bueno, estos son archivos del IDE, ¿sí? Si es que lo desean pueden igual ignorar todo este directorio .idea, ¿sí? Para que no se suba al repositorio. En este caso no lo he ignorado, entonces están subiendo estos ficheros. Y entonces tenemos que se creó este archivo, ¿sí? Con nuestro modelo. Y se creó también la migración para ese modelo, ¿sí? Entonces hacemos la revisión, ¿sí? En el caso de que sea un revisor externo, digamos, o otro desarrollador, lo va a poder aprobar. En este caso, yo como administrador simplemente voy a hacer el merge, ¿sí? de esta rama, ¿sí? Entonces de esta forma estamos pasando el código de nuestra rama hacia la rama dev, ¿sí? Que es una de nuestras ramas principales, ¿sí? Entonces tenemos ya aquí, ¿sí? El modelo article que acabamos de crear, que es ya el merge de ese pull request que acabamos de hacer. Entonces, hasta ahí llega el tema de este video. Nos vemos en el próximo.